La cuestión es la siguiente. El telescopio espacial James Webb ha sacudido inesperadamente los cimientos de la cosmología moderna. De repente, los científicos se enfrentan a la posibilidad de que los libros de texto que describen los orígenes del universo necesiten una revisión profunda. En su empeño por descubrir cómo las primeras estrellas y galaxias iluminaron el cosmos, los astrónomos aún navegan entre la incertidumbre, pero cada descubrimiento los acerca más a la claridad. Esta es la notable e ineludible conclusión que surge de los hallazgos sin precedentes del telescopio espacial James Webb, o JWST, la máquina del tiempo de $10.000 millones que ha completado su primer año oficial de observaciones. Diseñado para detectar el tenue resplandor infrarrojo de las primeras estructuras luminosas del universo, el telescopio Webb puede observar los primeros cientos de millones de años posteriores al Big Bang. Ha recopilado datos más profundos y detallados sobre galaxias primigenias que cualquier otro observatorio anterior. Sin embargo, la colección de imágenes de galaxias primigenias ha resultado ser mucho más rica de lo que la mayoría de los científicos anticipaban. En pocas palabras, están apareciendo galaxias potenciales del universo primitivo, en cantidades que superan con creces las expectativas teóricas, con docenas ya identificadas. Esto ha dejado atónitos a los investigadores. Como admitió la astrofísica Charlotte Mason, de la Universidad de Copenhague, estos resultados no eran lo que nadie había predicho. En las semanas posteriores a que el JWST revelara galaxias primigenias sorprendentemente desarrolladas, tanto teóricos como observadores se apresuraron a interpretar los hallazgos. ¿Podría esta abundancia de galaxias primordiales grandes y brillantes ser una ilusión causada por errores en el análisis inicial de los datos? Si las observaciones son precisas, ¿pueden los modelos cosmológicos existentes explicarlas? ¿O podrían estos hallazgos sugerir que el universo es aún más complejo e inusual de lo que nuestras teorías más ambiciosas han planteado? ¿Podría ser que el propio marco del Big Bang requiera una modificación? Para comprender el dilema, debemos remontarnos a los primeros instantes del universo. Tras el Big Bang, el joven cosmos comenzó a enfriarse. En pocos millones de años, el plasma turbulento que llenaba el espacio se estabilizó a medida que los electrones se combinaban con protones y neutrones para formar átomos, principalmente hidrógeno neutro. Le siguió una prolongada era de oscuridad, conocida como la Edad Oscura Cósmica. Finalmente, llegó el cambio. La mayor parte de la materia expulsada por el Big Bang está compuesta por una sustancia invisible, conocida como materia oscura. Aunque invisible, ejerció una influencia gravitatoria dominante, especialmente en el universo primitivo. Según el modelo predominante, la materia oscura fría, es decir, partículas lentas y no luminosas, se distribuía de forma desigual. En las regiones más densas, la gravedad la atraía formando cúmulos. La materia ordinaria se acumulaba alrededor de estas concentraciones, y a medida que los átomos se enfriaban aún más, se condensaban para dar origen a las primeras estrellas. Estas primeras estrellas emitieron radiación que reionizó el hidrógeno neutro circundante durante la época de reionización. Con el tiempo, la gravedad formó estructuras cósmicas más grandes y complejas, tejiendo la vasta red de galaxias que observamos hoy. Mientras tanto, el universo continuó expandiéndose. En la década de 1920, Edwin Hubble descubrió que el universo se está expandiendo. Décadas después, las observaciones del telescopio espacial Hubble revelaron que esta expansión se está acelerando. Imaginemos el universo como una hogaza de pan, de pasas que se hornea. A medida que la masa se expande, las pasas, que representan las galaxias, se separan cada vez más. Los hallazgos de Hubble demostraron que esta hogaza cósmica se expande más rápidamente con el tiempo y que las galaxias se separan a un ritmo que desafía la atracción gravitatoria por sí sola. Esta aceleración se atribuye a la energía oscura, simbolizada por la letra griega lambda. Al aplicar los valores de la energía oscura, la materia oscura fría, la materia ordinaria y la radiación a la teoría general de la relatividad de Einstein, se obtiene un marco cosmológico conocido como el modelo de materia oscura fría lambda, o LINCA-CDM. Este modelo concuerda notablemente bien con la mayoría de las observaciones cósmicas. Una forma de poner a prueba el modelo LAN-CDM es observando galaxias extremadamente distantes, lo que equivale a remontarse a los primeros cientos de millones de años del universo. Durante esa época más simple,
La evolución cósmica es más fácil de comparar con las predicciones teóricas. En 1995, el telescopio espacial Hubble realizó una observación profunda de una región aparentemente vacía en la Osa Mayor. Durante 10 días, capturó 342 exposiciones, revelando miles de galaxias a diferentes distancias y en distintas etapas de desarrollo, muchas más de las esperadas. En 2016, el Hubble identificó su galaxia más distante conocida hasta entonces, GNZ11, observada aproximadamente 400 millones de años después del Big Bang. Si bien su aparición temprana fue sorprendente, no puso en entredicho el modelo Lindsay-DM, porque era relativamente pequeña, solo alrededor del 1% de la masa de la Vía Láctea, y parecía ser un caso aislado. Para determinar si GNZ11 era inusual o formaba parte de una población más amplia de galaxias masivas primitivas, los astrónomos necesitaban un instrumento más potente. Esta necesidad condujo a la creación del telescopio espacial James Webb, como el observatorio espacial más grande y potente jamás lanzado. El JWST fue diseñado para transformar nuestra comprensión del cosmos. Ubicado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y protegido por un enorme parasol que lo enfría cerca del cero absoluto, el Webb cuenta con un espejo segmentado e instrumentos de alta sensibilidad capaces de explorar el amanecer cósmico con un detalle extraordinario. Sus primeros resultados superaron las expectativas a las pocas semanas de su plena operatividad. El telescopio Webb ha detectado galaxias asombrosamente cercanas al origen del universo. Ha analizado atmósferas de exoplanetas con una precisión sin precedentes y ha proporcionado imágenes extraordinarias de objetos dentro de nuestro propio sistema solar. Sin embargo, su impacto más profundo reside en su exploración del universo primitivo. Al observar galaxias de los primeros cientos de millones de años posteriores al Big Bang, el telescopio Webb ha descubierto datos que sugieren que las galaxias se formaron y maduraron mucho más rápido de lo que predicen los modelos. Estos hallazgos ponen en entredicho nuestra comprensión de cómo surgió la estructura a partir del caos primordial y podrían redefinir los primeros capítulos de la historia cósmica, incluida la historia de nuestra propia Vía Láctea. Como señaló Mark McEachran, científico del JWST de la Agencia Espacial Europea, estos observatorios no se construyen simplemente para confirmar las teorías existentes, sino para ir más allá. El objetivo no es preservar el paradigma, sino poner a prueba sus límites. Para determinar las distancias cósmicas, los investigadores se basan en una forma del efecto Doppler. Del mismo modo que el tono de la sirena de una ambulancia cambia al acercarse o alejarse de nosotros, la luz de galaxias distantes se extiende hacia longitudes de onda más largas y rojizas a medida que esas galaxias se alejan. Este desplazamiento se mide como corrimiento al rojo, representado por el valor Z, que indica la distancia que ha recorrido la luz. Entre los primeros descubrimientos del JWST se encontraba una galaxia identificada por el astrónomo del MIT Rohan Naidu y su equipo. Su algoritmo detectó un objeto que parecía excepcionalmente brillante y extremadamente distante, inicialmente denominada GLASS 013, con un corrimiento al rojo de 13, parecía estar más lejos que cualquier galaxia observada hasta entonces. Ajustes posteriores modificaron su corrimiento al rojo a 12,4 y se la renombró GLASS 012. Otros equipos reportaron galaxias con desplazamientos al rojo entre 11 y 20. Una candidata, CERS 1749, también conocida como CR2Z171, parecía tener una antigüedad de tan solo 220 millones de años después del Big Bang. De ser precisas, estas observaciones implican que las galaxias alcanzaron una masa mucho mayor de lo esperado. Según el astrofísico Chris Lovell, de la Universidad de Portsmouth, las galaxias no deberían haber tenido tiempo suficiente para acumular tantas estrellas ni para experimentar suficientes fusiones como para alcanzar tales tamaños. Las simulaciones por ordenador basadas en el modelo Olympia CDM indican que las galaxias que se formaron en esa época deberían ser significativamente menos masivas, aproximadamente un orden de magnitud más ligeras, de lo que sugieren algunas de las primeras detecciones del JWST. Estas discrepancias llevaron a algunos a afirmar que la cosmología misma estaba siendo refutada. Sin embargo, otros instaron a la cautela. Uno de los desafíos radica en que las predicciones del modelo LMC-DM dependen en gran medida de modelos complejos de la materia ordinaria, cuyas interacciones son mucho más intrincadas que las de la materia oscura y la energía oscura.
Simular las condiciones caóticas de los primeros cientos de millones de años del universo requiere aproximaciones. Además, determinar con precisión las distancias galácticas es extremadamente difícil. A medida que análisis más profundos perfeccionaron las calibraciones de los telescopios, algunos candidatos a galaxias con alto corrimiento al rojo fueron reubicados en periodos posteriores de la historia cósmica. Por ejemplo, CERS 1749 se encuentra cerca de un cúmulo de galaxias, cuya luz data de hace 12.400 millones de años, lo que plantea la posibilidad de que pertenezca a dicho cúmulo en lugar de ser un caso atípico extremo. El polvo dentro de una galaxia más cercana también podría simular la apariencia de un corrimiento al rojo extremo. Aún así, CERS 1749 sigue siendo inusual. Si estuviera más cerca de lo que se pensaba inicialmente, representaría un tipo de galaxia pequeña y de baja masa hasta ahora desconocida, con cantidades inesperadamente grandes de polvo. Otro enigma para los investigadores. Es posible que clases de objetos completamente nuevas estén complicando nuestras interpretaciones. Para los astrónomos que investigan las primeras galaxias, el desafío ahora no es solo verificar las distancias, sino también comprender si estas observaciones señalan ajustes sutiles a la teoría existente o algo más profundo sobre el universo mismo. Los científicos comprendieron desde el principio que las mediciones de distancia más fiables requerirían las herramientas más avanzadas del telescopio espacial James Webb. El Webb no solo captura luz mediante fotometría que mide el brillo, sino que también realiza espectroscopia, que separa la luz en sus longitudes de onda componentes. Si una imagen fotométrica es como identificar un rostro entre la multitud, la espectroscopia se asemeja más a un análisis de ADN que revela la ascendencia y los antecedentes. Los investigadores, incluido Naidu, quien identificó inicialmente galaxias masivas primigenias, se basaron en estimaciones de brillo para calcular el corrimiento al rojo, identificando esencialmente rostros distantes con una cámara de excepcional nitidez. Sin embargo, esta técnica por sí sola no es infalible. En una reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense celebrada en enero, los astrónomos bromearon diciendo que quizás la mitad de las galaxias tempranas identificadas únicamente mediante fotometría podrían ser reclasificadas a distancias diferentes. Una vez que se realizaran mediciones más precisas, a principios de diciembre, los cosmólogos revelaron que habían combinado enfoques fotométricos y espectroscópicos para 4 galaxias. El equipo responsable del sondeo extragaláctico profundo avanzado del JWST, HADES, buscó galaxias cuyos espectros infrarrojos presentaran un corte abrupto en una longitud de onda específica, denominada discontinuidad de Lyman. Esta discontinuidad de Lyman aparece porque el gas de hidrógeno que flota entre las galaxias absorbe la luz en ciertas longitudes de onda. A medida que el universo continúa expandiéndose, como una hogaza de pan de pasas que crece sin cesar, la luz de las galaxias distantes se extiende hacia longitudes de onda más largas. En consecuencia, la posición de esa abrupta caída espectral también se desplaza. Cuando el punto de corte aparece en longitudes de onda más largas, indica una mayor distancia. Mediante este método, HADES identificó galaxias con desplazamientos al rojo de hasta 13,2, lo que significa que su luz comenzó su viaje hace aproximadamente 13.200 millones de años. Según Kevin Heinlein, astrónomo de la Universidad de Arizona, la llegada de los datos desató la euforia en el equipo. Los mensajes inundaron su canal compartido de Slack cuando los investigadores se dieron cuenta de lo que estaban viendo. Heinlein describió la reacción como una mezcla de incredulidad y triunfo, afirmando que los espectros marcaban el comienzo de lo que podría convertirse en una era transformadora para la astronomía. Brand Robertson, científico del proyecto JADES en la Universidad de California, Santa Cruz, explicó que estos hallazgos indican que el universo primitivo evolucionó con extrema rapidez durante sus primeros 1.000 millones de años, con galaxias que cambiaban quizás 10 veces más rápido que en la actualidad. Lo comparó con un colibrí. Aunque pequeño, su corazón late a un ritmo tan acelerado que experimenta la vida de forma diferente a las criaturas más grandes. Del mismo modo, las galaxias primitivas podrían haber experimentado ciclos de crecimiento intensos y rápidos en comparación con sistemas como la Vía Láctea. La cuestión, sin embargo,
es si ese rápido crecimiento excede lo que el modelo Lindsay-DM puede explicar razonablemente. Mientras el público se maravillaba con las imágenes del JWST, los investigadores trabajaban con esmero para determinar si estas galaxias realmente ponen en entredicho el modelo Lindsay-DM o si simplemente refinan los valores utilizados en sus ecuaciones. Un parámetro crucial, aunque incierto, es la masa de estas galaxias primigenias. Los cosmólogos intentan calcular la masa a partir del brillo para comprobar si el crecimiento galáctico coincide con las cronologías teóricas. Sin embargo, Megan Donoghue, de la Universidad Estatal de Michigan, señala que la relación entre el brillo y la masa se basa en suposiciones fundamentadas, derivadas de observaciones de estrellas cercanas y galaxias bien estudiadas. Una suposición fundamental se refiere a la función de masa inicial, FMI, que describe la distribución estadística de las masas estelares durante la formación de las estrellas. La FMI es crucial, porque las estrellas azules, masivas y calientes, emiten mucha más luz, mientras que la mayor parte de la masa de una galaxia reside en estrellas rojas, más pequeñas y frías. Si la FMI hubiera sido diferente en el universo primitivo, las galaxias observadas por el JWST podrían no ser tan masivas como sugiere su luminosidad. Podrían parecer brillantes sin contener realmente tanta masa como se espera. Sin embargo, alterar la función de masa inicial, FMI, genera complicaciones. Ajustar un componente tan básico del modelo Lindsay-DM podría potencialmente producir casi cualquier resultado deseado, como señaló Chris Lovell. Algunos astrónomos incluso consideran arriesgado modificar la FMI con demasiada libertad. Wendy Friedman, de la Universidad de Chicago, destacó que, sin una comprensión sólida de la FMI, interpretar galaxias a alto corrimiento al rojo se vuelve extremadamente difícil. Su equipo está realizando observaciones y simulaciones para delimitar mejor el comportamiento de la FMI bajo diferentes condiciones cósmicas. Para otoño, muchos expertos sospechaban que ajustes moderados a la función de masa inicial, FMI, y parámetros relacionados podrían ser suficientes para conciliar las galaxias antiguas del JWST con el modelo cosmológico estándar. Rachel Somerville, del Instituto Flatiron, sugirió que es más plausible que estas observaciones se incorporen al marco existente en lugar de refutarlo. De ser así, la verdadera lección radicaría en la eficiencia de la formación temprana de galaxias, la rapidez con la que los halos de materia oscura acumularon gas, la velocidad con la que ese gas se enfrió y condensó, y la eficiencia con la que se encendieron las estrellas. Quizás en el universo primitivo el gas era más denso o fluía hacia el interior con mayor rapidez, acelerando estos procesos más allá de lo que suelen suponer los modelos actuales. Somerville también investiga si los agujeros negros pudieron haber influido en estos sistemas primitivos. Los astrónomos ya han detectado varios agujeros negros, supermasivos luminosos, con desplazamientos al rojo de 6 o 7, que datan de aproximadamente 1.000 millones de años después del Big Bang. Es difícil imaginar cómo las estrellas pudieron haberse formado, evolucionado, colapsado en agujeros negros y crecido hasta alcanzar tamaños enormes en un lapso de tiempo tan corto. Si algunas galaxias primitivas albergaban agujeros negros que se alimentaban activamente, su radiación adicional podría hacerlas parecer más brillantes sin necesidad de masas estelares extremas. Justo antes de Navidad surgieron pruebas de que el modelo Lindsay-DM puede explicar al menos algunos de los primeros descubrimientos del JWST. Un equipo liderado por Benjamin Keller en la Universidad de Memphis analizó varias simulaciones importantes de universos Lambda-DM, realizadas con supercomputadoras, y descubrió que estos modelos podían generar galaxias tan masivas como las 4 estudiadas espectroscópicamente por Yates. Cabe destacar que estas 4 galaxias son más pequeñas y menos brillantes que otros candidatos iniciales, como GLASS Z12. En el análisis de Keller, todas las simulaciones produjeron galaxias comparables a los hallazgos de Hades, a un corrimiento al rojo de 10. Una simulación alcanzó masas similares a un corrimiento al rojo de 13, coincidiendo con las observaciones de Yates, mientras que otras 2 formaron dichas galaxias en momentos aún más tempranos. Según el informe del equipo publicado en el servidor de preimpresiones Archive el 24 de diciembre, ninguna de las galaxias de Charis parece contradecir el paradigma Lambda-DM actual.
Aunque estas galaxias tal vez no sean lo suficientemente masivas como para alterar el modelo cosmológico estándar, poseen propiedades fascinantes. Heinlein observó que sus estrellas parecen estar prácticamente libres de elementos pesados, forjados en explosiones estelares anteriores. Esto sugiere que podrían contener estrellas de población secosa, la tan buscada primera generación de estrellas que brillaron, y que podrían haber desempeñado un papel importante en la reionización del universo. Si estas interpretaciones son correctas, entonces el telescopio espacial James Webb ya ha explorado la era crucial en la que se estableció la estructura a largo plazo del universo. Aún con muchas incertidumbres aún sin resolver, una conclusión destaca: el universo primitivo parece haber sido enérgico, dramático y asombrosamente brillante. Los investigadores han informado del descubrimiento de galaxias tan masivas como la Vía Láctea, o incluso más grandes, en épocas increíblemente tempranas. Lia, coautora de un estudio reciente que identifica 6 galaxias enormes que existieron entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang, describió el hallazgo como asombroso. En principio, la existencia de galaxias primitivas no es inesperada. Los astrónomos anticiparon que los primeros cúmulos estelares se habrían formado poco después de que el universo emergiera de la edad oscura cósmica, el periodo de aproximadamente 400 millones de años, en el que el espacio estaba lleno de hidrógeno neutro y aún no se habían encendido estrellas. Lo que ha sorprendido a los investigadores no es simplemente que se formaran galaxias, sino que las reveladas en las imágenes del telescopio Webb parezcan tan masivas y que sus estrellas parezcan inesperadamente maduras. Una de estas galaxias podría contener el equivalente a 100.000 millones de masas solares. En comparación, la Vía Láctea también contiene cientos de miles de millones de estrellas, pero ha tenido más de 13.000 millones de años para crecer hasta alcanzar su tamaño actual. Erica Nelson, de la Universidad de Colorado en Boulder, comentó que es difícil comprender cómo el universo primitivo pudo haberse organizado tan rápidamente. Según ella, galaxias de ese tamaño no deberían haber tenido tiempo suficiente para formarse, lo que hace que su temprana presencia parezca casi increíble. Lea se refería informalmente a estos objetos como rompedores del universo, un apodo que refleja la fuerza con la que desafían las expectativas. Durante un breve periodo, estos descubrimientos parecieron poner en peligro la comprensión fundamental de la cosmología. Si el universo primitivo realmente tenía este aspecto, ¿podría el modelo cosmológico estándar, el marco que explica el origen y la composición del universo, estar fundamentalmente erróneo? Sin embargo, muchos astrónomos creen ahora que el modelo aún puede dar cabida a las sorprendentes observaciones de Webb. Simulaciones informáticas recientes, basadas en el marco estándar, sugieren que es posible que el universo haya producido al menos algunas de las galaxias que Webb ha identificado. Aunque los datos inicialmente parecían inconsistentes con los modelos establecidos, investigadores como Lia argumentan que el problema podría no residir en la cosmología en sí, sino en nuestra comprensión incompleta de cómo se formaron las galaxias. Existen varias explicaciones potenciales para la discrepancia. Es posible que las estrellas en el universo primitivo se formaran con mucha mayor eficiencia de lo que se suponía, quizás mediante mecanismos aún no del todo comprendidos. Alison Kirkpatrick, de la Universidad de Kansas, ha sugerido que el polvo cósmico dentro de estas galaxias podría distorsionar las observaciones de Webb, haciendo que las estrellas parezcan más antiguas de lo que realmente son. También es concebible que las propiedades del polvo difirieran significativamente en el universo primitivo. Por su parte, Avi Loeb, de la Universidad Tecnológica de Swinburne, ha propuesto que la alimentación activa de agujeros negros podría estar contribuyendo al brillo inesperado. Los agujeros negros se encuentran entre los objetos más luminosos del cosmos cuando consumen la materia circundante, que brilla intensamente al caer en espiral hacia su interior. Si grandes cantidades de gas caían en los primeros agujeros negros, estos podrían eclipsar a sus galaxias anfitrionas, creando la impresión de sistemas estelares más masivos de los que realmente existen. Aún con estas posibilidades, la sorpresa fundamental persiste. Los sistemas galácticos más antiguos conocidos no se ajustan perfectamente a las expectativas previas. Loeb ha recalcado que incluso teniendo en cuenta fenómenos inusuales, estas galaxias parecen demasiado masivas y maduras para su época en la historia cósmica. Resolver estas cuestiones requerirá más observaciones con el JWST,
en particular estudios espectroscópicos detallados que proporcionen mediciones más precisas de la luz estelar. Los astrónomos necesitan datos adicionales para confirmar si las galaxias más extremas son realmente tan antiguas y masivas como parecen. De confirmarse, comprender su composición ofrecerá pistas cruciales sobre las condiciones físicas en las que se formaron. Los investigadores están inmersos en este esfuerzo y se esperan pronto resultados espectroscópicos completos. El proceso resulta casi introspectivo, ya que tanto astrónomos como teóricos se enfrentan a un acceso sin precedentes a la luz primordial, sin llegar a la incertidumbre sobre las conclusiones que arrojara. Algunos científicos estiman que podrían pasar varios años antes de que surja una imagen revisada y estable del universo a partir de los hallazgos del JWST. Estos descubrimientos han generado tanto entusiasmo como inquietud en un campo que antes parecía relativamente consolidado. Sin embargo, como ha observado Nelson, la extrañeza de estos resultados forma parte de su atractivo. Explorar los primeros instantes del universo es intrínsecamente fascinante, y la naturaleza inesperada de estas revelaciones aumenta aún más esa fascinación. El primer año de operaciones del JWST concluyó con logros extraordinarios, dejando a los astrónomos profundamente impresionados. Es posible que surjan descubrimientos aún más fascinantes durante su segundo ciclo científico. Al igual que en el primer ciclo, la demanda de tiempo de observación fue intensa. Nancy Levinson, directora interina del Instituto Científico del Telescopio Espacial en Maryland, que gestiona las operaciones del JWST, describió la abrumadora respuesta de la comunidad científica. Se presentaron aproximadamente 1.600 propuestas para obtener tiempo de observación en el segundo ciclo, pero solo se aprobaron 249, lo que resultó en una sobredemanda de casi 7-1, similar a la experimentada por el telescopio espacial Hubble. Para reducir el sesgo, el proceso de selección se lleva a cabo de forma anónima e involucra a cientos de astrónomos de diversas especialidades. No todos los investigadores tuvieron éxito. Nathan Adams, de la Universidad de Manchester, presentó 4 propuestas, ninguna de las cuales fue aceptada, lo que dejó a su equipo comprensiblemente decepcionado. Otros, como Marianne Lienbach, de la Universidad de Texas A&M, tuvieron mayor éxito, con 3 propuestas aprobadas. Los proyectos de Lienbach se centran en las enanas blancas, los densos remanentes del tamaño de la Tierra que quedan cuando estrellas como nuestro Sol se expanden hasta convertirse en gigantes rojas y desprenden sus capas exteriores. Estos remanentes estelares aún podrían albergar planetas intactos, lo que ofrece información sobre el destino final de la Tierra cuando el Sol entre en su fase de gigante roja dentro de unos 5.000 millones de años. Lienbach pretende confirmar 2 sistemas planetarios candidatos alrededor de enanas blancas y buscar varios más. Si una enana blanca parece más brillante de lo esperado, podría indicar la presencia de un planeta, y el JWST está equipado de forma única para confirmar tales detecciones. Una de las principales prioridades durante el primer ciclo del JWST fue la búsqueda de las galaxias más antiguas, y este enfoque continúa en el segundo ciclo, junto con la investigación de exoplanetas. Daniel Eisenstein, de la Universidad de Harvard, planea ampliar las capacidades del JWST, buscando galaxias que se remonten a tan solo 200 millones de años después del Big Bang. Los astrónomos determinan estas distancias mediante el corrimiento al rojo, que mide cuánto se ha estirado la luz de una galaxia hacia el extremo rojo del espectro, debido a la expansión cósmica. Eisenstein espera identificar galaxias con un corrimiento al rojo superior a 15, más allá de cualquier galaxia observada de forma concluyente hasta ahora, extendiendo así la búsqueda iniciada en el primer año del JWST. Rohan Naidu del MIT también se centra en el universo distante. Su equipo, en colaboración con Jarl Brinchman de la ETH Zurich, utilizará el cúmulo de galaxias masivo Abell 2744 como lente gravitacional para magnificar objetos débiles y distantes, de aproximadamente 750 millones de años después del Big Bang. Su objetivo es identificar cúmulos de gas primordial que podrían albergar cúmulos de estrellas de población secuebla, la primera generación de estrellas que se cree que se formaron a partir de hidrógeno y helio casi puros. Estas estrellas, cuya existencia se ha teorizado durante mucho tiempo, aún no se han observado directamente, pero se espera que sean extremadamente masivas. Naidu ha señalado que el equipo está llevando al límite el telescopio espacial James Webb,
JWST en busca de estos objetos esquivos. Más cerca de casa, el JWST continúa estudiando sistemas planetarios. El sistema TRAPPIST-1, que contiene 7 planetas del tamaño de la Tierra que orbitan una estrella enana roja a unos 40 años luz de distancia, sigue siendo un objetivo fascinante. En el segundo ciclo, Michael Jelm, de la Universidad de Lieja, buscará atmósferas alrededor de los 2 planetas más internos, TRAPPIST-1b y TRAPPIST-1c. Estudios previos sugieren que uno de ellos podría carecer de atmósfera, pero el método de Guion, que mide las diferencias de temperatura entre el lado diurno y el nocturno, debería proporcionar respuestas más claras. Demostrar que incluso uno de estos planetas posee atmósfera podría allanar el camino para estudios más ambiciosos de mundos potencialmente habitables en el sistema. En nuestro sistema solar, Christopher Glenn, del Instituto de Investigación del Sudoeste, planea usar el telescopio espacial James Webb, JWST, para examinar Encélado, la luna de Saturno, que podría ocultar un océano subterráneo bajo su corteza helada. Las observaciones de la sonda Cassini revelaron columnas de agua que brotaban del polo sur de Encélado. Aunque actualmente no hay ninguna nave espacial orbitando Saturno, el JWST puede analizar la superficie de la luna en busca de rastros químicos dejados por estas columnas, como amoníaco y compuestos orgánicos que podrían indicar habitabilidad. Dado que el polo sur de Encélado entrará en un periodo prolongado de oscuridad a partir de 2040, las observaciones del JWST podrían ayudar a guiar futuras misiones, identificando potencialmente lugares de aterrizaje en regiones iluminadas por el Sol, donde se ha depositado material oceánico. No. Todas las investigaciones propuestas recibieron aprobación. David Kipping, de la Universidad de Columbia, presentó propuestas para buscar exolunas, lunas que orbitan planetas fuera de nuestro sistema solar, pero ambas fueron rechazadas. El JWST es el primer telescopio capaz de realizar dicha búsqueda con una sensibilidad significativa. Kipping argumenta que incluso no detectar exolunas sería científicamente relevante, ya que sugeriría que la abundancia de lunas en nuestro sistema solar podría no ser típica, dado que el JWST podría operar durante una década o más, pero no indefinidamente. Considera que no se debe desaprovechar esta oportunidad. Levinson reconoce que muchas propuestas sólidas no pudieron ser consideradas en el ciclo actual y anima a los investigadores a volver a presentar su solicitud en el futuro. Para los seleccionados, el JWST ofrece un potencial científico extraordinario en una amplia gama de campos. Las capacidades del telescopio siguen siendo inigualables y su misión está lejos de haber concluido.